La década de los 60 del siglo XX fue convulsa para la República Dominicana. El derrocamiento de una dictadura, un golpe de Estado a un gobierno democrático y una guerra civil fueron parte de los acontecimientos que se suscitaron en los años en que el pueblo dominicano daba los primeros pasos por el sendero de la libertad. En 1963, año del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch y del alzamiento en armas de Manolo Tavares Justo, nace la Asociación Nacional de Periodistas. 2 años más tarde, los hechos de la Revolución de Abril y de la segunda ocupación militar norteamericana motivaron diferencias entre los miembros, lo que hizo que esta entidad desapareciera. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. A raíz de la renuncia del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó del gobierno constitucional, que dio paso al gobierno de reconciliación de García Godoy, el 15 de septiembre de 1965, se produce la reunión constitutiva del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Los primeros esfuerzos del SNPP estuvieron concentrados en construir desde Santo Domingo un gremio nacional con fuertes vínculos con la clase periodística y con la sociedad dominicana. Se establecieron nexos de solidaridad con otras organizaciones sindicales, tanto nacionales como internacionales. Se denunciaron los maltratos y crímenes contra la prensa y los atentados a la libre expresión. El Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales lo fundamos aquí en Santiago, un grupo de periodistas, siguiendo ya la normativa que se había trazado, su inauguración en Santo Domingo unos cuantos años antes. Y entonces pensamos aquí que teníamos que estar asociados, deberíamos estar sindicados o sindicalizados, y se funda aquí. En una época de mucha violencia política, estaba el gobierno del doctor Balaguer, que había asumido la presidencia en el 66, y había persecuciones políticas, encierros, golpizas a periodistas. Era una situación para el periodista hasta infamante. En 1970 llega a Santiago de los Caballeros la propuesta a través de dirigentes de Santo Domingo de crear una filial del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Rubén Abreu Méndez fue la persona elegida para presidir la primera directiva. El Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, que fue prácticamente la primera organización que agrupó a los profesionales de la prensa en el país, surgió fruto del proceso de democratización que prácticamente a partir de la muerte de Trujillo y de la Revolución de Abril se programó a nivel nacional como parte del desarrollo de las diferentes sociedades, de la vida política, social y cultural del país. La solidaridad con los periodistas y la defensa a la libre expresión fue la encomienda que recibió el equipo a cargo de la filial de Santiago. El sindicato se forma con el objetivo fundamental de garantizar las mejores condiciones laborales a sus miembros, que no éramos tanto en esa época. Debo decirte que, aunque fui de los fundadores, me antecedieron buenos periodistas de aquí de Santiago, como fueron Rubén Abreu Méndez, ya Ramón de Luna estaba, y otros compañeros que no recuerdo ahora, pero ya estaban involucrados en el sindicalismo, en el área de prensa. Eran los años del balaguerismo en el gobierno, una época combativa en la que por sus ideas y reafirmaciones, plumas brillantes del periodismo como Gregorio García Castro y Orlando Martínez fueron víctimas de la represión criminal, otros fueron torturados y sometidos a prisión.
en ese momento, como tú me señalas, momento histórico, Rubén Abreu Méndez trabajaba para la información. Tengo ya por los años que se va desdibujando ya, pero sí, periodistas principales en la ciudad empezaba Epifanio Rodríguez, empezaba en el Listín Diario en Última Hora. Trabajó para dos medios, porque eran de la misma familia, Pellerano Salvat. Domingo Santilés, que nunca ha participado tanto, pero sí es una figura. Carlos Ramírez Báez, de los periodistas jóvenes, Ricardo Rodríguez Rosa, Bolívar Díaz Gómez. Un logro del SNPP fue la creación mediante la Ley 148-83 del Colegio Dominicano de Periodistas. A partir de entonces, inició un proceso de cambios y redefinición del rol del gremio madre hasta que en 1988 se produce el cambio de nombre y apertura a nuevos miembros con la formación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Transformar el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales a Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa constituyó realmente una gran hazaña para el sector periodístico, dado que hasta 1989, podemos hablar casi desde el 85 a 89, que es un periodo de transición donde se originan una serie de discusiones en torno a esa transformación, porque realmente compañeros se oponían a ese paso por un asunto de orgullo. Bueno, cuando fuimos secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quisimos darle un verdadero matiz de sindicato a nuestro gremio. Las notas de prensa fueron muy constantes en los medios de comunicación. No pasaba una semana sin que se emitiera una nota, inclusive pidiendo aumentos salariales para los trabajadores de la prensa, un mejor trato también. No fue una vez solo que fuimos inclusive a la policía o tuvimos que acompañar a algunos compañeros a la institución porque tenían problemas. El cambio de SNPP a SNTP provocó una mayor integración de miembros y dio paso a muchos trabajadores que, siendo protagonistas del trabajo en los medios de comunicación, no gozaban de la protección del gremio. Así, la capacitación, la actividad social, la defensa de los derechos laborales fueron puntos de la agenda ampliada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hasta años anteriores a esa fecha, el sindicato venía siendo dirigido por los periodistas veteranos, como le dicen, de la vieja guardia. Bueno, nos referimos a Feliacinto Bretón, a Marcelo Peralta y otros miembros que son del colegio, que pertenecen tanto al sindicato como al Colegio Dominicano de Periodistas. Luego, ya a partir, podemos decir que del 98 hasta los días de hoy, es una generación un poco más joven ya de periodistas que asumen lo que es la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. En la segunda mitad de la década de los 90, una nueva generación relevó a los veteranos del periodismo, logrando integrar a la dirección al fotoreportero Ronnie Ortega y posteriormente a jóvenes como Cornelio Batista, Miguel Ponce, Félix Parra y Fiordalisa Taveras. Con ellos, el SNTP ha estado presente en cada momento de unidad y solidaridad. En lo que es la remuneración de los trabajadores de la prensa, yo creo que todavía tenemos que seguir luchando. Todavía hay trabajadores, fotógrafos, camarógrafos y periodistas que tienen un sueldo pírrico y eso le impide hacer un trabajo con gran destreza y con gran profesionalidad, al tiempo de que eso también lo impulsa a hacer un trabajo, un pluriempleo, que es diversificarse en sus funciones. Hacia el futuro veo que el gremio tiene que asumir una posición
de institucionalidad, aún más, afianzar, fortalecer la institucionalidad, de que debemos lograr una autonomía económica, que cada vez que realicemos una actividad no tengamos que buscar apoyo del empresariado. Eso no limita la libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 45 años después de haberse plantado la huella de sus fundadores, es una institución madura, con una democracia sólida y una clase consciente del beneficio de la unidad, la institucionalidad, la defensa de los valores y de la identidad profesional. La filial de Santiago ha logrado el relevo generacional y rinde tributo a cada uno de los que han trillado el camino para hoy sentir el orgullo de ser parte de una historia de éxitos y de solidaridad.